Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos y acompañarnos, y en esta ocasión traemos un programa especial. Con motivo de que Halloween y Día de Muertos está a la vuelta de la esquina, iVoox celebra la Semana del Terror, donde habrá misterio, fantasía y por supuesto mucho miedo. Nosotros en La Incógnita de lo Incierto hemos preparado un programa en donde estaremos hablando de historias paranormales que nuestros allegados o nuestros escuchas nos han hecho llegar. Y de verdad, ¿quién no ha tenido una experiencia que le ha hecho dudar sobre la veracidad de la existencia de los fantasmas? Fantasmas es el término que le damos a algo que desconocemos y que la creencia popular dicta que son espíritus de personas que no han podido trascender hacia el otro lado o al lugar donde las almas descansan. Y lo creas o no, es un hecho que la mayoría de personas tienen alguna experiencia que no se puede explicar con razones lógicas. Yo tengo la fiel creencia de que los fantasmas son simple ciencia inexplorada y que tal vez en algún momento sabremos con certeza de qué se trata en estos fenómenos paranormales. Y le doy la bienvenida a mis compañeros de cabina, que en esta ocasión estamos todo el equipo. Deb, ¿cómo andas? Hola a todos, muy buenas noches, muy contento por esta edición especial de iVoox. Un saludo a toda la gente, a todos los incógnitos que están por acá como siempre, y pues muy contento. De este lado también tengo a mi compa Skoll. ¿Cómo estás? La verdad muy feliz de tenerte acá de vuelta, Deb. La verdad ya hacía falta otro programita contigo. Afortunadamente hoy pudiste estar y pues comento afortunadamente porque como menciona Ava, tenemos la Semana del Terror en iVoox y pues hay que festejarla con un muy buen programa, yo creo. Exactamente, y también informarle a todos nuestros queridos incógnitos que estamos ya muy cerca de nuestro segundo aniversario. Sí. La verdad es que es un gusto que nos escuchen, que nos sigan y que esta comunidad empiece a crecer cada vez un poco y un poco más. Eso me da muchísimo gusto. Y en esta ocasión, como lo dijimos, traemos un programa especial y vamos a hablar de historias de fantasmas. Así que yo me voy a arrancar con la primera historia que nos mandaron, que esta historia me la mandó Adriana, es una amiga y seguidora del podcast, seguramente sabrá quién es, te mando un gran saludo. El contexto de esta historia es que esto le sucedió ya hace varios años. Dice que ella tenía 17 años, no voy a decir su edad para no balconear cuántos años tiene, pero dice que Adriana vivía con sus padres y su hermana en una casa en el Estado de México, específicamente en Ciudad Nezahualcóyotl. Ella y su familia dice que cenaban juntos cada noche, que esperaban a su papá que llegaba de la oficina y esto era más o menos a las 8 de la noche. Me cuenta que un martes, y eso lo recuerda muy bien, o sea, me lo dejó muy específico, que fue un martes, quería terminar cenar rápido para subir a su cuarto a ver Otro Rollo en la televisión. Por eso se acuerda que era martes específicamente. Okay. Para los que no son de México, Otro Rollo fue un programa de televisión muy famoso. Sí, marcó a época, finales ¿no? de los 90s y principios de los 2000s. Fue un ícono muy grande en México. Todo el mundo esperábamos prácticamente que llegara el martes para ver este programa, porque era de lo pues relativamente bueno que existía en televisión en aquel entonces. Se supone que cuando terminó ella de cenar, se despidió de su papá porque era como esperar a su padre para convivir con él, pero pues quería ver su programa. Entonces se despide de él y va a dejar sus platos a la cocina, y en eso su hermana le dice que ella la alcanzaba en un momento nada más que terminara de cenar también, porque pues acostumbraban ver este programa juntas. Adriana me dice que se dispuso a subir a su cuarto, pero que cuando subió en los primeros escalones de camino hacia su cuarto, sintió que una mano muy delgada la agarró arriba del tobillo. Ella describe que esta mano era muy fría. Dice que sintió esa mano muy delgada y que en ese momento tropezó y cayó como un escalón hacia abajo. Ella gritó muy fuerte, pero que cuando miró hacia la escalera no había nadie, o sea, no había nada que la haya tocado. Pero ella sabía y sentía muy, muy bien cómo le habían agarrado el pie. Sus papás y su hermana fueron rápidamente a verla y Adriana les contó lo que había pasado. Su papá pues, obviamente se puso como loco pensando que alguien se había metido a la casa y se puso a buscar en toda la casa y en todas las habitaciones, pero
pues no claro. encontró absolutamente a nadie. Y lo entiendo porque es como lo más lógico que pensaríamos Sí. cuando te dicen que alguien te tocó, y más siendo mujer, creo, para Sí. el papá. Obviamente, como lo dije, no había nadie en la casa, a excepción de ellos, de esa familia. Su mamá y su hermana la levantaron y se la llevaron hacia su cuarto. Dije a Adriana que se le inflamó un poco el tobillo porque cuando se resbaló como que se le dobló el pie, no porque Sí, no por otra cosa, no porque ¿no? le hayan agarrado, sino Ujú. que se dobló un poco el pie y por eso se le inflamó, y su mamá buscó una pomada y le sobó. Dice que ella se quedó en su cuarto con su hermana viendo la televisión y después se quedaron dormidas. No se acuerda bien a qué hora se quedaron dormidas, incluso dice que la televisión estaba encendida pero la luz apagada. Unas horas más tarde, Adriana dice que se despertó y en la oscuridad y con solo la luz de la televisión que había, vio en una esquina a una mujer con cabello largo. Adriana gritó nuevamente, por lo cual sus papás se despertaron, fueron a la habitación con su hermana igual y vieron que ella estaba muy asustada, que tenía mucho miedo. Ella les platicó que había visto a una mujer efectivamente en una esquina de su cuarto, pero en ese momento ya no había nada. Cuando prendieron la luz no había nada ni nadie. El papá nuevamente pensó que alguien sí se había metido y que se había escondido en la casa y que Sí. en ese momento preciso se había salido o para asustarlos, no lo sé, ¿no? Ujú. Entonces el papá volvió a buscar pero no encontró a nadie. Dice mi amiga que ella jamás volvió a cerrar los ojos en toda la noche, que incluso dejaron la luz encendida y que después de esa ocasión se tardó muchas semanas en volver a su cuarto, se quedaba a dormir en cuarto de su hermana para no volver a vivir Sí. este tipo de experiencia en su casa. Y pues no sé, yo por ejemplo, yo he tenido experiencias algo parecidas, entonces sí le creo mucho Claro. a esta persona en su experiencia, pero dice que después de eso ya no volvió jamás a ver a un ente o a un fantasma dentro de su casa. Yo lo único que encuentro extraño es que en la recopilación que he hecho de varias historias también para otros programas, muchos hablan de mujeres con cabello largo. Y eso me hace pensar que posiblemente no sea una aparición como tal, sino nada más como algo colectivo, algo que ya traemos en la mente y que nos da miedo y que en algún momento lo imaginamos. O sea, esa es mi parte lógica o mi parte, digamos, escéptica, me quiere hacer pensar que a lo mejor nada más es como un miedo colectivo que nos hace ver algo muy parecido. que tal vez a lo mejor sea solamente que te estás clavando en la idea, estás, ¿cómo se dice cuando estás Sugestionado. Te sugestionas y a lo mejor la primera asociación también, digo, algo de cultura pop en la niña del aro. Ajá, ¿Cómo es, no? Es que cuando a mí me contó eso de la mujer con cabello largo, Ujú. justo, ahorita que lo dijiste, me imaginé a la niña del aro. Yo creo que son como, justo como dices, ¿no? Tal vez sí puede que sea algo que viste, algo que te sacó de onda, o desde el principio, ¿no? Que ya le habían tocado, a lo mejor justo te sugestionas y lo asocias con algo que te pueda espantar como algo paranormal, ¿no? Justo como esto. Aunque, como dices, la parte que ya has vivido, que dices, a mí me ha pasado algo similar o yo lo viví de otra forma, pero también te entiendo, sí no puedo decir es mentira, porque la verdad no creo. No, yo no me atrevo a decir creería, ¿no? que no es cierto. Yo, Ajá. todas las historias que me contaron, no las juzgo, al contrario, les creo. Por Sí. algo creo que hacemos este programa. Y tanto les creo que justo es lo que queremos, como entender qué es, ¿no? ¿Qué son este tipo de apariciones? ¿Por qué suceden este tipo de apariciones? Y eso creo que es algo que nos mueve mucho en la incógnita de lo incierto y a mucha gente que seguramente nos escucha. Sí, efectivamente, justo creo que ahorita estamos en fechas aquí en México que son pues de convivir y festejar a los muertos. Y digo esto porque aquí la idea del fantasma, pues creo que la mayoría de personas lo asocia con gente que ya falleció Uh-huh. y que a lo mejor no ha podido trascender y está como
por así decirlo, en una dimensión ahí atrapado entre nuestra realidad y a lo mejor el otro plano, por así decirlo. Es la idea como más común que se tiene de un fantasma, ¿no? Exacto. De alguien que ya falleció, de alguien que ya murió, de alguien que ya no está con nosotros y que de cierta forma su alma está aquí todavía, a lo mejor en otra dimensión, pero pues que tiene esos momentos de en donde se puede hacer presente o se puede manifestar. Creo que esta parte de los fantasmas es muy interesante porque creo que la mayoría, justo, ¿no? Tenemos como una parte ahí en el pensar colectivo en donde el fantasma, pues, es terrorífico, te quiere hacer daño, a lo mejor Exacto. justamente por todas estas películas, novelas, Ujú. y Tiene pues ciertas series de características, ¿no? televisión en donde nos han hecho creer que el fantasma es peligroso, ¿no? Por Excepto así Gasparín. decirlo. Exacto. Sí. Pero yo creo que justo hablando de las fechas de Día de Muertos, es muy curioso como aquí al menos, a lo mejor en otros países también tengo entendido que también tienen sus formas de celebrar la parte o no celebrar, pues, no sé si sea correcto decir celebrar, pero a lo mejor como conmemorar la parte la memoria de la persona que falleció. Ajá, exactamente. Entonces, al menos aquí en México es como muy romántico, creo, el hecho de pensar que hay una fecha en especial para convivir, para pensar en convivir con los muertos, con los fantasmas, Exacto. con nuestros seres queridos. Y es muy curioso cómo ahorita que cuentas esta historia de Adriana, pues si tú lo piensas mientras lo relatabas, yo lo iba como imaginando y a lo mejor las personas que nos escuchan también lo estaban como recreando en su imaginar. Y sí da miedo, ¿no? Pero piensa el Día de Muertos, pones tu ofrenda y la Exacto. gente... Y tú esperas. Tú esperas que llegue Ajá. el familiar o las personas que sabes que ya fallecieron y que probablemente su alma como fantasma viene y toma algo de la ofrenda y están entre nosotros en ese momento. Es muy curioso cómo aquí en México ese momento el fantasma deja de ser peligroso, deja de ser algo que dé miedo y hasta es algo bonito, ¿no? Hasta es algo lindo pensar en eso. Yo creo que sí tiene mucho que ver esta parte de lo que digo, ¿no? O sea, cómo nos han enseñado que el fantasma es algo que hay que temer. Exacto. Pero no necesariamente, ¿no? Ahora no lo sabemos, ¿no? También hay yo creo que ahí entraríamos en otro tema, a lo mejor un poquito más demoníaco, porque se dice que hay entes malignos, sí, ¿no? Claro. Pero hablando en sí como Justo. tal de fantasmas, o sea, sin desviarnos como a la parte de los demonios, creo que el fantasma es el concepto sería como, o lo que la gente piensa, o la mayoría, pues esa gente que ya murió, Ajá, y es el espíritu de esa persona que aún divaga por nuestra realidad, alguna ¿no? razón no puede trascender. Exacto. O sea, digo, decimos trascender Sí. porque a lo mejor, bueno, hablo por mí, sí creo que hay algo hacia donde llegamos después, ¿no? Bueno, eso quiero creer porque, como siempre lo he dicho, me cuesta trabajo creer que nuestra vida se acabe en el instante en que el corazón deje de mover sangre, que dejemos de existir y que ya no haya más. O sea, yo creo que yo sí quiero creer que hay algo romántico después de la muerte, ¿no? Que se haya un lugar a donde llegamos. Y como dice Deb, aquí en México específicamente, que es donde podemos hablar más por las experiencias que hemos tenido, la gente cree que efectivamente el fantasma o lo asocia con un espíritu de algún difunto. Y no necesariamente tiene que ser así. Pero... No, y también creo que ahorita que estás diciendo eso, la parte de las leyendas, ¿no? Creo que muchas zonas, lugares, edificios, pueblos, comunidades tienen sus historias como muy arraigadas de quién no ha escuchado que a lo mejor en un hospital o que a lo mejor en un pueblo hay historias de fantasmas, ¿no? Exacto. Pero creo que también tiene que ver, o sea, sí con la persona que ya no está y que ya murió, pero también tiene que ver con la parte que mucha gente, se dice que esas personas que eso es lo que se cree, ¿no? Que el fantasma se queda aquí porque todavía no cumplió algo, ¿no? Que algo le quedó, algo le faltó hacer aquí. Y a veces también creo que de ahí viene el miedo, ¿no? Que mucha gente dice o creen que se cree que los fantasmas están rondando porque tienen alguna pena
pues cargando, o de la cual, no sé, gente que murió, por ejemplo, en un accidente, gente que murió en un accidente y que fue una muerte espontánea y brutal, es gente que a lo mejor no asimila que ya está muerta, ¿no? Eso se piensa mucho en las carreteras. Están los casos de, por ejemplo, que se reportan, ¿no? Que hay gente que, bueno, taxistas, que dicen que les hacen la parada y les piden por un destino en específico y cuando llegan ya no está la persona, ¿no? Entonces, digo, cualquiera de esas cosas podría estarnos pasando, ¿no? En cualquier momento y creo que es no darnos cuenta, ¿no? A lo mejor que sea algo tan sencillo que lo pasamos desapercibido y al momento de darte y es que cuenta yo creo que por eso da miedo, ¿no? O sea, imagínate, tú eres una persona que trabaja en carretera o un taxista y sabes que porque hay gente que ha contado, ¿no? Creo que en algún momento tuvimos una historia, en algún programa, en donde alguien nos contaba que llegó a un pueblo y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no regreses, ¿no? O sea, no regreses de noche porque se aparece una mujer. Entonces, todas esas cosas, pues sí te dan miedo. O sea, si tú, ahorita lo decimos muy pues muy en paz porque estamos aquí en cabina, ¿no? Pero a ver, ya en la vida real, tú manejando en carretera de noche, si llegas a un pueblo que no conoces y la gente, no nada más uno, porque varias personas te dijeran, ¿sabes qué? Quédate aquí, ya no regreses porque sí pasan cosas. ¿Sí te arriesgarías? O sea, sí lo piensas, ¿no? Sí, lo piensas. Y más si es una opinión colectiva, ¿no? O sea, que ya sean varias personas aunque que lo sea dicen. una leyenda. ¿Para qué te arriesgas, no? Porque como dices, existen las leyendas en prácticamente todo el territorio nacional, existen muchas leyendas, ¿no? Incluso no leyendas tan conocidas, sino historias como locales, ¿no? Historias sobre algún ente que se aparece específicamente en algún pueblo o en alguno, ni siquiera en un pueblo. En una ciudad, por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México podemos hablar, por ejemplo, el Callejón del Aguacate es un lugar donde se dice que se aparece un niño y el espíritu de un soldado, etcétera. O sea, hay historias muy arraigadas y es interesante para mí que la mayoría de gente hable de este tipo de cosas, porque yo podría entender que una persona diga, es que a mí me pasó algo, ¿no? O que dos personas, pero yo puedo decir que al menos 95% de las personas que conozco me han platicado una historia paranormal. Por lo menos algo raro que les ha sucedido, algo que no se pueden explicar, porque hay muchas historias que podemos explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando se cae alguna cosa en tu casa o se sube incluso el sonido de tu estéreo, algo así, puedes atribuirlo a algún problema, una falla en el sistema eléctrico, etcétera. Pero, por ejemplo, esto de que ella sintió primero una mano que le agarró la pierna y después vio una mujer. ¿Cómo te explicas esto? Ahora, yo me pongo a pensar y digo, puta, qué fuerte, porque si esto sucedió, este ente iba por ella. O sea, porque la tocó y se le manifestó a ella específicamente. También aquí ya hablamos digo, no sé. A lo que yo tengo entendido, se supone un fantasma no tiene como la habilidad o se supone no te puede tocar como, o sentir que te tocó como tal. Se supone, a lo que yo tengo entendido, es que ya son cosas de más bajo astral, que ya pueden ser un poquito más se cree, ¿no? fuertes. Entonces también aquí ya el pensar, ver algo y haber sentido que ya te tocó. O sea, si yo creo que por tu mente pasa, me va a hacer algo. O sea, si ya me pudo tocar, ¿qué va a hacerme ahorita, no? Entonces, de hecho, Adriana, yo entiendo también el miedo de la historia, me dice que ya no vive ahí, pero que visita a sus padres y que cuando pasa por la escalera aún sigue sintiendo como escalofríos. O sea, aún le sigue dando miedo el recuerdo de esa experiencia, ¿no? Yo creo que sí fue una experiencia bastante fuerte. Y ahora, ahí te va, ahorita que dices eso, yo creo que hay mucha gente, como dices, ¿no? Que tiene historias, pero también hay una cantidad de gente que no cree, pero no me dejarán mentir que hay lugares, porque eso creo que lo he escuchado de toda la gente, en donde dicen, ¿no? Que siente una vibra pesada, que hay lugares o casas, que se siente como la energía así como muy baja o se siente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, probablemente exista algo, pues por ahí relacionado a, pues algo
pues que no podemos explicar, ¿no? A lo mejor probablemente sí haya zonas Sí, en casas seguramente. o en lugares abiertos, no sé, hay muchas historias en carreteras, en bosques, como tú lo dijiste, ¿no? En una calle a lo mejor, Sí. en donde sí hay como un nivel energético extraño. Y eso, a lo mejor hay personas que dirán, no me ha pasado nada, pero sí hay gente, yo creo que he escuchado a toda la gente que ha dicho, decir, este lugar se siente una vibra rara o Sí, pesada, ¿no? Es más, ahorita que dices ese comentario, por ejemplo, en alguna plática con una persona platicando sobre este tipo de cosas de energía, yo le ponía un ejemplo muy claro, ¿no? Y creo que lo puedo comentar aquí para que la gente que nos escucha nos entienda de cierta manera. A lo mejor tú no crees en energías, ni en vibra, ni en nada de lo que estamos diciendo. Pero cuando tú llegas a una casa donde una pelea, una discusión entre algunas personas, y tú ni siquiera sabes, llegas a una casa y percibes esa tensión. Sí. ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo describes? Uh-huh. O sea, ¿por qué lo sientes? Uh-huh. Hay algo que te da esa sensación de no de malestar, de no sentirte bien ahí por una situación que pasó con otras personas. Entonces ese es como el ejemplo que yo puedo decir, y ahora tampoco es como que digamos es la verdad absoluta, no, simplemente mi experiencia es lo que me pasa, y por eso sí creo mucho en este tipo de vibras, de energía, de todo este tipo de cosas. Digo, también con base con las experiencias que hemos platicado en algunas otras ocasiones, y que más adelante seguramente vamos a platicar algunas historias nuestras que encajan muy bien con los temas de esta noche. Para nada más complementar lo que estabas diciendo, Ava, yo digo también, no sé si alguna vez les ha pasado que justamente alguien les dice, no, yo no creo en esas cosas, y de repente esa noche o durante esa plática ya se les cayó algo, sí. Ya se les movió algo, o de repente ya al irse a dormir, oye, ¿qué crees que me pasó? Que se me subió el muerto, o que sentí que me tocaron, ¿no? O que vi una sombra. Entonces, también siento que, no sé, es una manera de pensar mía, que de alguna manera al decir eso de no lo creo y demás, a lo mejor hasta provocas y a lo mejor ahí nada más es como un... Mira, si existimos, yo creo que está... No, aparte de eso también yo creo que ese tipo de personas que niegan mucho este tipo de experiencias, creo yo que es gente que les ha sucedido algo pero no quieren aceptar que algo les pasó. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido amigos que siempre me decían o me han dicho, no, es que a mí no me pasa nada, no, es que yo no, es que esto. Y en alguna plática me dicen, oye, es que ¿qué crees que una vez me pasó esto? Y digo, entonces dices que no te pasa nada, pero me estás platicando una historia paranormal. Ahora, las historias paranormales no necesariamente tienen que ser un fantasma. O sea, historia paranormal simplemente es algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común, algo que no puedes explicar de cierta manera. ¿Sí? Y a lo mejor, como decimos, no necesariamente es un espíritu, sino a lo mejor hay algo, ciencia inexplorada, que es lo que provoca ese tipo de cuestiones, pero pasan, están, están ahí. O sea, porque... ¿A quién no le ha pasado algo paranormal, la verdad? Que ahora, ¿cómo se cataloga el fantasma, no? Si sea como un requisito que se tenga que ver algo, o que solamente con el hecho de que se te muevan cosas, que a lo mejor se escuchen, no sé si... Fantasma tiene que ser una aparición. ¿Aparición? El poltergeist es simplemente que se muevan las cosas, que se muevan las sillas, que se caigan las cosas, eso es se le llama poltergeist, pero al fantasma en sí, o sea, por definición y técnicamente tendría que ser la aparición de algo, ¿no? Pero ¿cómo podemos decir que es un fantasma si por definición ni siquiera sabemos qué es un fantasma, ¿no? Sí. Ahora, hablando de todo esto y de la gente que no cree, yo les voy a poner un ejemplo para toda la gente que nos escucha de otros países. Yo creo que la gente de México sabe perfectamente de lo que voy a hablar, pero yo los invitaría a la gente de otros países que no han visto la televisión mexicana, que busquen en internet. Hace pues ya unos años, no sé, como unos 15, 20 años, había un programa de televisión de un personaje que se llama Facundo. El programa se llama Incógnito,
Y este cuate, pues era un programa así como irreverente, ¿no? Él hacía muchas cosas, con la gente en la calle y investigaba y se metía en cosas este Facundo pues en muchas cosas. Él no creía en fantasmas y hubo un par de programas en donde él se metió a grabar a un cementerio. Él siempre, pues en sus videos salía como gritándole a alguien, ¿no? Así como de, a ver si hay alguien aquí, pues manifiéstate, y gritaba, iban grabando y pues hubo como un par de programas en donde él decía, no, pues fuimos al cementerio y grabamos y estuvimos ahí un par de horas y pues no documentamos nada, ¿no? Yo los invito a buscar este programa, búsquenlo incógnito Facundo Niña del Cementerio y les va a aparecer claramente un video en donde este cuate de repente se ve entre la oscuridad, se ve muy claro cómo hay una niña que lo voltea a ver y ahorita que lo estoy diciendo me da escalofríos porque yo recuerdo bien la escena y sí se ve muy extraño. A mí cuando lo vi en ese momento, pues sí te da como algo raro porque piénsalo, ¿no? O sea, hasta por rating dirías, no metes a una niña a las 3 de la mañana a un cementerio para grabar un programa. Puede ser, sí, puede ¿no? ser, pero lo veo complicado, ¿no? Que alguien se presta a prestar a una niña para Sí. meterse a esa hora a un cementerio. Sí, Ahora, sí. que también puede ser, no digo que no, pero este cuate lo dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí voy a dejar este tema porque yo no creía en nada de esto, pero ahora me doy cuenta que creo que sí existen cosas en las que yo ya no me quiero meter y de ahí jamás volvió a tocar un tema de estos en su programa. Entonces a mí me hace pensar que un poco en la veracidad de esto, ¿no? A lo mejor este cuate no creía y de repente se topa con algo de este nivel, pues yo ya, o sea, a lo mejor yo en su lugar pues también ya no le muevo, ¿no? Si ¿Para qué le juegas? Si yo ahorita salgo, me meto en un cementerio, empiezo a gritar y no veo nada y lo hago un par de veces y de repente veo algo, pues yo también a lo mejor por miedo, no sé, a lo desconocido, lo dejo de hacer, ¿no? Sí. Porque pues sí es muy impactante y yo sí los invito a buscar ese video porque está muy interesante. Porque aparte, bueno, primera, el cementerio yo creo que es uno de los lugares energéticamente más fuertes que puede Sí. haber, junto con un hospital, lo consideraría, por el hecho del sufrimiento que hay y Claro. que rodea un cementerio, ¿no? La gente fallece, van, los entierran o los colocan en sus tumbas y la familia sufre, hay mucho Claro. sufrimiento y mucho dolor. Entonces este tipo de cosas creo que sí influyen en que haya este tipo de apariciones. No, y es lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Se cree mucho que el fantasma es aquella alma que a lo mejor no terminó de hacer alguna cosa aquí en vida o a lo mejor no estaba preparada para morir y a lo mejor los cementerios reúnan esa parte energética, Tal ¿no? vez. Ajá. Que sea gente que a lo mejor, o sea, nosotros no sabemos y desconocemos, como dices, no es ciencia inexplorada, pero cómo sabemos en el momento de que una persona muere, cómo sabemos cuánto tarda el alma realmente en desprenderse, si es que hay un alma, cuánto tarda en desprenderse completamente del envase, ¿no? Que es el cuerpo humano. Probablemente todas esas energías espirituales, por así decirlo, o almas, pues realmente sí están ahí, ¿no? Porque Puede ser. creo que hemos tenido la experiencia nosotros tres de ingresar a un cementerio en la madrugada y sabemos bien perfectamente que se siente una energía muy extraña. Sí. Sí, Y sí. y entonces digo, bueno, si realmente es algo que desconocemos porque lo es, ¿quién quite que sí realmente hay fantasmas en un cementerio, no? Porque puede ser, o sea, Que es sería el como lugar, que el lugar... ideal, Sí, porque es exacto. donde están los cuerpos sin Porque es vida donde de la están los gente. muertos, Exacto, ajá, están los muertos. exactamente. Y yo creo que también de lo que tú mencionas, de este programa de Incógnito, lo que yo también rescato mucho de ese video es la reacción de Facundo como tal. El literal, como dice, reacciona con groserías y a correr y a pedir que lo Ayuda. ayuden, o sea, que lo acompañen, porque ya no quiere estar solo, ¿no? En ese momento, por lo que vio. Entonces yo creo que sí, justamente como dices, es una de las cosas más fuertes y uno de las cosas también como que puedo rescatar aquí en México es los casos, ¿no? De la mano peluda, que digo, ahí ya es otro tema completamente, pero también cuánta gente no llamaba a Juan Ramón
José Ramón, Juan Ramón. No, Juan Ramón. Juan Ramón. Y, bueno, fueron 3 los conductores durante todo el transcurso trayecto. de La Mano Peluda, pero el más icónico es Juan Ramón Ujú. Sáenz, a quien le llamaban por noche, no sé, 30 personas por hora, lo menos. por ¿no? hora, ¿cuántas O llamadas? sea, te eran gusta? muchas llamadas de mucha gente que platicaba sus historias, que no necesariamente tienen que ser ciertas, porque a lo Claro. mejor había algunas que eran exageradas y que tú decías, esta no la creo, ¿no? Pero había otras que se asemejaban a lo mejor a las historias Sí. que a ti te han pasado. Yo por eso escuchaba ese programa, porque Sí. me identificaba de repente con alguna historia y decía, es que me pasó prácticamente lo mismo. Y es lo que me pasa hoy con este podcast y con muchos otros podcasts que escuchamos que son parecidos a este contenido, donde te das cuenta de historias que dices, es prácticamente lo que yo viví. Entonces ahí te das cuenta de que no es como una, ¿cómo podría decir? No es algo aislado, sino sí existe Claro. gente que le pasa algo parecido a ti. Ahora, pues yo creo que ya les voy a contar una historia nuestra, una historia que creo que encaja perfectamente con esto que estamos hablando del término fantasma. Hace, ¿qué será? Alrededor de 15 años. Más o menos. Vivimos una experiencia fuerte. ¿Y por qué mencioné lo de Facundo? Porque ahí les va. Creo que nosotros vivimos algo muy similar. Estábamos hablando de que Facundo entraba a un cementerio en donde hay gente muerta y retaba, ¿no? No sé si, o sea, sí, literal era Sí, como de, era un si hay reto. alguien aquí, a ver, aparécete, ¿no? Ujú. O sea, hace 15 años, No. Ava y yo teníamos un par de amigos, un grupo de amigos, y teníamos una banda musical, y nos reuníamos a ensayar en las instalaciones de un kinder que en ese momento no estaba en Ya no se funcionamiento, usaba, pero no estaba en funcionamiento, fue un ajá. kinder, todavía estaban como los salones, todo, ¿no? Pero ya en ese momento no estaba dando servicio ese kinder, que era un kinder particular. Aquí es una historia también un poco intensa porque, y lo voy a mencionar con todo el respeto para la familia, pues obviamente no va a decir de a quién le pertenecía ni nada, pero era un kinder de una familia, había pues los dueños, tenían un familiar que enfermó y bueno, esta persona estuvo ahí los literalmente últimos días, digamos, supimos de su vida. que ahí falleció dentro de este kinder. Y bueno, a nosotros, pues, uno de nuestros amigos nos contó esta desagradable historia, ¿no? Que su familiar fallece dentro Pero de este ahí, kinder. pero ahí les va, antes de que continúes. Sí, murió de una forma... Y aparte de eso, lo conocíamos. De hecho, Sí, yo, o sea, yo lo también vimos, lo llegué sí, a ver. exacto. Lo conocimos. Sí, al señor. nosotros conocimos a este señor y pues él tenía un padecimiento, una enfermedad y murió justo en este kinder. Entonces, aunque se escuche de película, esto que estoy diciendo es real. Y 100% real. Yo sí, también. sí, es yo 100% real lo que estamos diciendo. Entonces, pues yo creo que en ese momento lo último que te pasa por la cabeza realmente es pues algo que tenga que ver con lo paranormal, ¿no? Para nosotros pues la noticia fue pues triste porque al final era un familiar de pues de uno de nuestros amigos y pues que haya muerto en este kinder esta persona pues no fue como conectar luego con ay se nos va a aparecer, ¿no? No. Fue un hecho como Ujú. ¿sabes qué? Pues lo sentimos mucho y pues adelante, ¿no? Ya meses después fue cuando empezamos a ensayar en este kinder. Ajá. Y créanme que nunca fue como... Obviamente hasta por respeto, pues jamás le íbamos a decir a nuestro amigo, ¿sabes qué? Se nos va a aparecer tu tío ni nada, ¿no? No. Jamás se tocó el tema de algo por el estilo. Pero pasado unos meses, ahí ensayábamos. Era un kinder que estaba construido hacia... Como tenía, me parece que 2 plantas. La planta Ujú. baja, el primer piso y un segundo piso. segundo. Entonces nosotros ensayábamos hasta la parte de arriba, hasta el segundo piso. Teníamos como instalado todos los aparatos para ensayar. Hubo una ocasión en donde tuvimos un ensayo en la noche porque teníamos que preparar unas canciones en pocos días y nos quedamos ahí a dormir. Ensayamos hasta tarde y pues éramos un grupo de 6 amigos, contándome a mí y a Ava. Entonces, pues nos dio la noche y mi amigo nos dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a quedarnos aquí, ¿no? Recuerdo que esa vez compramos así como
para cenar y ahí como algunas frituras y llevamos un Xbox, llevamos una televisión para jugar y distraernos, porque pues ya a altas horas de la noche pues ya no podíamos estar haciendo ruido por los vecinos. Cuando estábamos jugando, nadie estaba diciendo nada, todos estábamos realmente pues echando relajo, estábamos ahí conviviendo, jugando videojuegos, y de repente se fue la luz así completamente. Y pues obviamente pues gritamos porque pues sí nos espantamos porque estaba completamente oscuro. Y uno de nuestros amigos empezó a bromear y empezó a decir algo se nos va a aparecer, que no sé qué. Pero ojo, jamás mencionamos que se nos iba a aparecer el familiar ni nada. Hecho, era así como de ay, güey, a ver si no se nos aparece algo. A ver si no se nos aparece algo porque no mames, está bien oscuro. Empezó a bromear de esta manera. De repente yo me acuerdo que se escuchó un golpe. Se escuchó un golpe como en la puerta de la entrada. Y cuando se escuchó ese golpe, todos nos quedamos en silencio porque pues pensamos que alguien había entrado. A lo mejor, no sé, el papá de nuestro amigo por algo, pues como se había ido la luz, dijimos, a ver, cállense, ¿no? Guardamos silencio. Pues no es, gritamos, ¿no? Nuestro amigo gritó así como papá, no se escuchó, no hubo respuesta. Y de repente, no me acuerdo ahí sí, recuerda un poquito si regresó la luz una vez. Sí, regresó. Regresó una vez la luz, me parece. Y otro de nuestros amigos dijo, güey, ya no bromen con eso. O sea, de que se nos va a aparecer porque sí se siente algo raro. Ese amigo, curiosamente, tenía como un sentido extraño para percibir cosas, exacto, ¿no? Bueno, él nos contaba muchas historias de sus experiencias personales que justo de estos temas. Entonces este amigo nos dice, güey, ya no bromen con eso de que algo se nos va a aparecer porque realmente sí se siente algo extraño. Y pues ya, pasó un rato y de repente se volvió a ir la luz. Y otra vez, ¿no? Fue así como que este otro chavo empezó a decir, ahora sí se nos va a aparecer algo y no sé qué. Y de ahí, pues, de hecho, uno de nuestros amigos como que tuvo una crisis y ahí sí fue directamente con Ava, me parece que le dijo, gritó, ¿no? Porque dijo, ahí hay algo, ¿no? De hecho, este amigo, que decimos que tenía como un sentido diferente, a mí, él no nos platicó esto, o sea, como desde el inicio, sino pasaron meses para que él tuviera como la confianza de contarnos que él sentía cosas y veía y percibía cosas diferentes. Entonces en esa noche, cuando se fue la luz la primera vez y regresó, yo me acuerdo que este amigo estaba sentado junto a mí y me agarró del brazo muy fuerte y me dijo, güey, es que algo está subiendo. Y yo volteé a ver a la escalera y no veía nada. O sea, yo no vi absolutamente nada. Pero él me agarró muy fuerte y me dijo, de verdad, algo está subiendo. Yo seguí viendo la escalera y en ese momento se volvió a ir la luz. O sea, se volvió a ir la luz y en ese instante pues yo sí sentí miedo porque claro, justo en ese momento me están diciendo, algo está subiendo, algo viene con nosotros y se va la luz. Si de verdad algo viene, no voy a saber ni qué es, ¿no? Bueno, mi lógica, aunque si fuera un fantasma, ni siquiera lo podría ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que este amigo se sentó junto a mí en el piso y no se movió para nada durante todo el tiempo que se fue la luz. Él parecía que estaba muy asustado, simplemente no se movió. Después volvió la luz, me acuerdo, y prendimos otra vez el Xbox porque dijimos ya hay que olvidarnos ahorita de esto, porque eso fue nada más esa noche. O sea, eso fue lo que sucedió, digamos, fue como de lo primero que nos sucedió en ese lugar, ¿no? Sí, digamos que a lo mejor fue la apertura. Aunque no, cronológicamente no recuerdo exactamente cómo sucedieron las cosas, pero me acuerdo mucho de esa noche. Y después... Y lo curioso ahí es que no vimos nada, nadie vio al menos nada así como físico, pero sí se escuchaban ruidos en los pisos de abajo. O sea, eso sí lo recuerdo perfectamente, que se escuchaban como el arrastrar y el movimiento de las sillas de madera, de hecho, exacto, como si hubiera alguien ahí. Yo voy a hacer nada más un comentario así rapidísimo.
alguna vez fui con ustedes y recuerdo que los pisos de en medio en algunos momentos practicaban ahí, en el primer piso. Y esos salones de verdad no me gustaban para nada. Hasta yo personalmente sentía hasta miedo de asomarme en un salón, porque se sentía, no sé, raro. Pero en específico el primer piso a mí no me gustaba para nada cuando yo iba. Prácticamente ensayábamos cada fin de semana. Íbamos el sábado, a veces hasta el domingo íbamos 2 días a ensayar. Y de ahí en adelante nos empezaron a pasar cosas. Justo donde ensayábamos nosotros era, como lo dijo Deb, era el segundo piso. Pero digamos, ahí ese cuarto era el que utilizaban en su momento como dirección. Entonces ahí estaban un escritorio, estaban unos archiveros, de los archiveros con cajones muy grandes, que tienen documentos y que son muy pesados, que no son fáciles de abrir. Había una bandera que estaba en una vitrina, había libros, había varias cosas que pues se pueden encontrar, digamos, en una dirección de una escuela. Nosotros teníamos todo el equipo ahí y ensayábamos en las mañanas, y recuerdo una ocasión que estábamos enrollando ya los cables. Deb y yo tocábamos la guitarra y compartíamos como que los mismos cables y los amplificadores que utilizábamos para las guitarras. Teníamos una base de micrófono, que esa base solo se podía mover si le tomabas con las 2 manos. Tenías que hacer fuerza. Primero tenías que quitar como el tornillo, aflojar como el tornillo para manipular la base del micrófono. Si no hacías esto del tornillo era imposible moverlo. Y en una ocasión, mientras estábamos enrollando los cables, Deb y yo, estábamos viendo justo de frente la base del micrófono. Y cuando estábamos en ese enrolle de cables, vimos cómo se movió la base del micrófono, como si alguien la hubiera agarrado y la hubiera manipulado con fuerza. Pero nos quedamos viendo los dos. Es más, no nos dijimos nada, simplemente fue como, eso no puede ser, no puede pasar. Uh-huh. Es imposible que se mueva solo sin que alguien haga fuerza. En otras ocasiones, mientras estábamos ensayando y estábamos tocando, se abrían los archiveros. Esto lo atribuíamos a la vibración de los amplificadores, que seguramente la vibración del sonido hacía que se moviera el archivero y se abrieran, ¿no?, los cajones. Era como la parte lógica y decir, eso es lo que pasa. Llegó un momento incluso en el que nosotros le pusimos un nombre que le decían, le decíamos que era la gárgola, ¿no? Porque eran muchas cosas que nos pasaban ya muy consecutivas. Sí, era como nuestra forma de minimizar el miedo de que nos daba que sí pasaban cosas raras. Y ahí te va, también sí pensábamos que era la vibración de los aparatos lo que abría los cajones y todo, pero yo recuerdo que también había veces en donde tomábamos un break de 20 minutos para también desayunar algo y estábamos sentados en el piso sin ningún ruido y se abrían los cajones. Ahí era como de, ¿por qué se abren ahorita si no estamos tocando, sí. ¿no? Sí pasaban cosas raras y sí, a mí sí me generaba miedo al principio. Justo creo que a todos nos llegó a dar miedo esto, pero jamás como que tocamos el tema y llegó un punto donde justamente decíamos, pues si es que a lo mejor si hay algo aquí, y le pusimos de sobrenombre la gárgola, ¿no? No me acuerdo por qué, la verdad es que no recuerdo por qué, pero seguramente hubo algo sucedió y le pusimos ese, digamos, mote. Ajá. Pero también después tomamos como la decisión de mejor ya ni siquiera nombrarlo, como que hacer caso omiso a lo que sucedía. Ajá. Porque entre más le poníamos atención a la situación, más cosas pasaban. Y eso es muy común en las historias que la gente nos cuenta, ¿no? Entre más pones el foco efectivamente en eso, suceden cosas, que se mueven algunos muebles, que se cae algo, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir, o lo que nosotros creo que les podemos recomendar, es que cuando sucedan este tipo de cosas, lo mejor que puedes hacer es ignorarlo, sí, y seguir con tu camino y seguir adelante y no nombrarlo, porque creo que también el ponerle un nombre y tomarlo como ya parte de tu vida diaria, digamos, es abrirle la puerta, sí, para que esté contigo, a lo que sea que esté, ¿no? A lo que sea que exista, uh-huh, y que esté ahí. Ahora, porque creo que en su momento, y esto les estoy diciendo, tiene cerca de 15 años que pasó,
creo que jamás lo habíamos tocado como tal en ningún programa y está muy padre que en este especial lo estemos platicando. A lo que voy es que en su momento, hace 15 años, jamás le atribuimos a que era el fantasma del familiar fallecido. Y yo creo que hasta hoy en día, yo no me atrevería a decir que esto que pasaba era la persona que falleció en este inmueble. No, yo tampoco. No me podría atrever a decir eso porque no lo sé. Pero ¿por qué lo menciono? Porque justo lo que estamos diciendo, ¿no? Justo estamos hablando que la creencia como común del fantasma, pues es que es la persona fallecida, ¿no? O el lugar en el que falleció alguien. Pero ahora, también les voy a decir otro dato. Donde ensayábamos era un lugar muy cercano a unas minas, en donde se decía que también había como muchas cosas raras y pues bien sabemos que en las minas, nosotros, bueno, era una zona de Iztapalapa, en donde es un cerro y justo así se llama minas. Entonces sí hay unas minas muy cerquita. Estábamos pegaditos. ¿Qué será? ¿50 metros? Sí, pegados, del muy cerro. cerca de estas minas. Entonces, la gente de ahí nos decía que pasaban cosas raras cerca de las minas. Ahora, no sabemos si realmente estamos hablando de un ser fallecido, de un fantasma, si era también probablemente algo así, ¿no? Algún ente pues que venía de estas minas o no lo sé, ¿no? Pensando en que fuera un fantasma como lo estamos planteando, ¿Quién ¿no? sabe? Porque algo que también siempre lo he platicado y lo puedo o alguien que seguía decir nuevamente a aquí. alguien. En algún momento creí que era algo que seguía a mi amigo, a nuestro amigo, que tenía esta sensibilidad con este tipo de entes. Yo creo que ellos mismos se daban cuenta y se acercaban mucho a él porque con él nos pasaron muchas cosas. Sí, no nada más ahí. O sea, en muchos lugares nos pasaban cosas. Incluso en la casa donde vivíamos, que prácticamente nunca pasaba nada, cuando él estaba, nos sucedían cosas. Entonces yo creo que si existe este tipo de entes y él tenía la sensibilidad, creo que lo seguían a él. Bueno, esa fue una. Otra, creo que también sí podía ser algo que estuvo ahí. No lo atribuyo tampoco al familiar difunto. Y nunca nos hizo nada. O sea, nunca fue algo como agresivo. Siempre fue nada más, creo yo, era para que viéramos que ahí estaba. Sí. Y que él estaba ahí. Porque era muy, muy obvio cómo nos ponía casi de frente. O sea, que viéramos exactamente cómo se movían las cosas para que confirmáramos que algo había ahí, ¿no? Yo ahorita recuerdo otra experiencia de esto. Recuerdo bien que una vez dijimos, vamos a tomarnos un descanso. Bajamos a comprar unas cosas para desayunar. Y cuando regresamos todos los aparatos estaban encendidos. Sí, también, sí es cierto. Yo me acuerdo bien de esa vez. Sí, o sea, sí, pasaban cosas muy extrañas aquí. Sí. Y bueno. De hecho, por ahí tienen todavía otra historia. Hay otra historia mucho más fuerte, pero esa la guardamos para... Sí. Es que saben que ahorita estoy pensando que la podemos contar para el aniversario de la incógnita del incierto. ¿Sí? Porque ese de verdad es de película. Sí, o sea, esa historia, creo que es la historia más fuerte en el aspecto de que fue muy directo, o sea, que lo que sucedió fue muy directo y no solo fue con nosotros, incluso fue gente que no creía nada de esto, y que le platicábamos que sucedían y se burlaban de las historias y lo vivieron esa noche con nosotros. Pero esa la vamos a contar posterior, pero sí creo que este ente quería que viéramos que estaba ahí. Sí, ahorita dijiste algo bien curioso, Ava. Mencionaste que hay gente que tiene como este don, por así decirlo, de percibir. Imagínense, yo no sé la gente que nos está escuchando, si alguno de ustedes se identifica con esto. Yo creo que sí hay personas que tienen esta sensibilidad y seguramente alguien que nos está escuchando se identifica, porque yo les puedo decir que yo tengo, creo que es de familia y lo hemos dicho siempre, que nosotros tenemos como cierta facilidad de percibir a diferentes niveles cosas. Creo que dentro de la familia siempre ha habido gente que tiene este tipo de experiencias, pero sí, yo creo que hay gente que a lo mejor tiene más allá que solo incluso percibir, visiones, ¿no? Que a lo mejor hasta contactar, ¿no? Exacto. No lo sé, pero yo creo que sí hay gente que nos está escuchando
que tenga historias o que se siente identificado con esto, estaría muy bien que nos hiciera saber historias en donde a lo mejor ustedes digan, ¿sabes qué? Yo me identifico porque yo veo Y a mí cosas, me pasa, ¿no? yo veo Ujú. directamente cosas, yo escucho directamente cosas, a mí me siguen incluso, ¿no? Sí. Este tipo de, Sí. pues de entes o vaya a saber, y estaría muy bien si hay gente que nos está escuchando ahorita que se viva identifiquen o que vivan estas experiencias, pues que se acerquen para contar las historias, ¿no? Y Estaría padre. independientemente si quieren que digamos, pues quiénes son o si lo quieren decir de forma anónima, pues está muy Estaría bien muy porque chido que nos sí, contactaran. porque al final creo que el tema, como dices, ¿no? Siempre va a haber gente que viva estas cosas, pero que a lo mejor no lo exprese porque no hay el... Por los tabús. No, y aparte no hay el medio, ¿no? A lo Sí. mejor, ¿dónde lo haces saber? Precisamente No llegas por a... lo- Ajá, por los tabús y por lo que dice la gente. Porque, Sí. por ejemplo, yo lo dije. No llegas a una fiesta y dices, miren, Exacto. a mí me siguen los fantasmas. Por ejemplo, ¿no? O este sea, amigo, lo ujú. dije hace un momento, no nos platicó esto desde el momento en que lo conocimos. O sea, él nos platicó este tipo de cosas tiempo después de que ya estuvimos con él. Él nos platicó... No, y este hasta tipo- que se manifestaban estas Exactamente. cosas. Fue como el parteaguas para la apertura para que él nos dijera, oigan, yo veo cosas, o a mí me pasan cosas, o a mí me Sí, siguen cosas. La verdad, y fue muy impresionante el vivir con él ese tipo de cosas. Y de hecho hemos buscado la manera de hacer una colaboración e invitarlo para que esté con nosotros y nos pueda platicar sus experiencias, pero no hemos tenido todavía la fortuna de poder compaginar tiempos y todo esto para que nos platique, pero ojalá y tengamos la oportunidad de platicar con esta persona y que nos pudiera contar sus experiencias y lo que él percibe, ¿no? Porque es muy interesante esto. Yo tengo una historia Sí. de 1 minuto justo con este amigo. En una ocasión fui a su casa y me quedé ahí a dormir. Y él me dijo, justo ya habían pasado todas estas cosas de las manifestaciones que les estamos contando. Y en una ocasión yo me fui a quedar a su casa y yo me quedaba en la sala. Y la sala daba justamente donde estaba el sillón, daba hacia la cocina y en la cocina había una ventana hacia el corredor, pues eran unos departamentos. Y a mí me quedaba así como acostarme, justamente en mi cabeza daba mi mirada, daba hacia la cocina y había una ventana hacia los pasillos del exterior, digamos que de los departamentos. Esta ocasión que me voy a quedar con él me dice, ¿sabes qué? Me lo dijo así, ¿no? Me dijo, nosotros, nos han dicho varias personas que les mueven las cosas allá en la azotehuela y no sé qué, y yo he visto que a una mujer, yo no podría saber si fue su gestión o no, pero les juro que esa vez yo me quedé dormido y sí me dio como, sí traía como en la cabeza la idea de una mujer, pero les juro que yo en una de esas volteé en la noche y vi la silueta de una mujer que estaba así como mirándome y yo tuve que ir, levanté a mi amigo y le dije, vente a dormir de este lado. Lo hice que se llevara el colchón abajo del sillón donde yo estaba, Sí. porque yo me dio mucho miedo, o sea, y esa vez sí vi claramente la silueta de alguien que estaba afuera en el corredor, pues sí como mirando hacia donde yo estaba. Qué fuerte, ¿no? Y esa vez sí fue como muy, pues impactante, porque a lo mejor no vi como tal el rostro, pero claramente vi una sombra de una persona que estaba ahí. Porque independiente de si fuera mujer o no, el hecho de ver una silueta ya algo que te está no, viendo. que no debería de estar ahí, o sea. Sí, porque aparte ya era noche, ya eran como las 12, 1 de la mañana, entonces como que alguien esté en el corredor de unos departamentos, afuera de la ventana de un departamento mirándome, pues no, como que no cuadra, ¿no? No es común. Sí. Sí, no, es fuerte la experiencia, o sea, que cuentas, y creo que como esas hemos tenido varias. Y como lo dice Deb, creo que es de familia, no es un don, no es que digamos, no, simplemente creo que somos muy perceptibles a este tipo de manifestaciones, y yo lo agradezco porque eso ha hecho crecer mi curiosidad en demasía, que por eso creo que iniciamos este proyecto con la premisa de saber qué es, de hecho, por qué pasa. Yo quisiera hacerles con ocasión de este programa una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su primer acercamiento o su primera vez que vieron algo? Yo sí. Que sintieron algo.
Yo sí lo recuerdo bien. Que digan, no sé, a partir de este momento fue cuando yo empecé a sentir o a creer. Yo sí, yo lo recuerdo bien y justo lo platicaba en la semana con mi mamá, porque no fue un acercamiento con fantasmas. Yo de niño, y esto yo creo que yo tenía 4 o 5 años, pero lo recuerdo bien. Tengo casi como fotografía cómo estaban acomodados los muebles de las camas. Yo dormía en una habitación junto con mis papás. Yo tenía mi cama y ellos su cama a un lado prácticamente. Y en la cabecera de su cama ellos tenían como un mueblecillo donde había figuras religiosas, cruces, este tipo de cosas. Y otros adornos, ¿no? Como elefantitos, creo que de la buena suerte, etcétera. Cosas de este tipo. Y me acuerdo yo que yo despertaba en la madrugada. Y yo le digo a mamá que yo recuerdo muy bien que veía que el término que puedo utilizar es duendes. Yo veía duendecillos muy chiquitos de 5 o 6 centímetros que jugaban y estaban justo en la cabecera y se colgaban en las cortinas de mis papás del cuarto. Estos eran... No recuerdo los rostros, o sea, eso sí no lo recuerdo, pero sí recuerdo que tenían ropas de colores. Tenían ropas como viejas, pero de colores. No eran de un solo color, sino como que tenían de ciertos colores. Pero eran colores raros porque se han apretado ustedes los ojos muy fuerte cuando como que se limpian los ojos, cierran sus ojos y se ponen con los puños, se aprietan los ojos, que ven. No sé si han visto estos destellos que dan cuando te aprietas los ojos, que se ven como colores como de... no sé, como plateados, no sé, colores así extraños. Sí. Tipo de colores son los que yo veía en ellos. Yo no sé qué sea, pero sí recuerdo que en esa casa los veía muy constantemente. Eso se lo platicaba a mis papás y ese es el primer recuerdo que yo tengo de cosas raras. Y no es como una historia que yo les haya contado de adulto, yo se los contaba a mi mamá desde que sucedía. Ahora, yo creo que mi primer acercamiento también fue en esa misma casa y nunca me había planteado esa pregunta, Skol, pero ahorita que lo pensé, yo no lo atribuía a algo paranormal porque pues, yo era un niño, pero yo recuerdo que mi tía justamente cuando yo llegaba a ir a su casa de ustedes, que también eran unos departamentos, y ella salía por alguna cuestión, sí. A mí me daba miedo. Nunca quería estar solo. Y jamás yo fui un niño, creo que así como miedoso, ¿no? Porque pues yo luego estábamos en la casa de mis abuelitos y así, pero cada que yo iba a su casa y a estos departamentos y mi tía tenía que salir hasta, no sé, a lo mejor a la tienda o a lo mejor a ver algo en la azotea o así. Yo no me quería quedar solo, o sea, Bueno, no te quedabas solo, te quedarías con nosotros. Sí, no me quería quedar, pero no te querías quedar así. Sin un adulto, vaya. O sea, y yo me acuerdo que a mí me daba miedo, pero nunca, o sea, mi tía me decía, ¿por qué te da miedo, no? Pero no lo tengo muy fresco porque era un niño, pero sí mi tía cuenta esto, ¿no? Que a mí me daba miedo estar sin un adulto presente ahí en ese departamento. Bueno, lo que yo conté fue un departamento anterior porque yo estaba muy chico, de hecho tú todavía no nacías. Después en el otro ¿no? Nos cambiamos justo al departamento, al edificio de enfrente, vivíamos prácticamente, digamos, en el mismo lugar, ¿no? Y en ese donde cuenta Deb, ahí fue donde nos pasaron infinidad de situaciones paranormales y no solo a nosotros, sino creo que a muchos de los que llegaban a ir a esa casa sin ser creyentes de lo paranormal y gente incluso que vivía en esos departamentos que platicaban de cosas extrañas que pasaban en ese edificio. ¿no? Y ahora que se escuchaban cuando que mamá le decían que le molestaba que nosotros jugábamos con canicas a las 12, 1 de la mañana. Sí, no, nunca jugábamos con canicas nosotros, ¿no? También tú veías a un niño, ¿no? Que se asomaba, ¿no? Yo tenía a mi amigo imaginario. Skol, ustedes veían a un niño. Tuvo su amigo imaginario en esa casa. Una de las amigas de mi tía vio pasar a alguien. En alguna habitación. A mi tío mi papá, que es una persona cero creyente, 100% escéptica, que no quiere creer en estas cosas,
le llamaron, o sea, le dijeron señor, a mi papá le escuchó sí que es le hablaron y que le dijeron cierto. señor. A en mi esa tío casa. se le movió un vaso, ¿no? A otro tío se le movió un vaso. Yo despertaba, yo tenía parálisis del sueño y que se sube el muerto todos los días en ese departamento. Ahora lo curioso aquí y medio, pues, triste, es que falleció un niño. Falleció un niño en el anteriores. edificio de al lado. Digamos también. que eran como edificios eran gemelos, dos edificios gemelos que eran del mismo dueño. ¿no? Ujú. Y incluso los departamentos estaban construidos prácticamente en espejo, ¿no? O sea, estaban como encontrados, pero eran un edificio era prácticamente igual que, Ujú. que el otro. Y decían que en uno de los departamentos de la planta baja, años antes de que nosotros nos mudáramos ahí, había muerto un niño pequeño a causa de asfixia, porque su mamá lo dejaba por ir a trabajar. Y todo este tipo de cosas pues te llevan a pensar que sí, efectivamente había un niño. Yo sí veía de reojo en las puertas que un niño se asomaba y yo atribuía que era Cuando lavaban Skoll, los trastes, ¿no? que era Skoll, pero era difícil porque yo salía a ver a la habitación y no había nadie. Era difícil no haber escuchado a Skoll correr y no verlo, ¿no? O sea, que no era tan rápido como para no escuchar sus pasos y no ver que se haya salido de la habitación. Y Skoll tenía, como lo dijimos, Skoll tenía su tenía amigo mi amigo imaginario. Entonces, Pero era raro. La verdad yo es sí que- creo que sí había algo ahí. Y de hecho, en ese edificio. es raro porque ahorita que lo mencionas, yo recuerdo mucho que a mí ir a la cocina era imposible. Ir hacia donde estaba, digamos, el espacio de la cocina y del boiler, que era un pasillito, Sí, era un pasillo. no podía, me daba mucho miedo. Bueno, Esa pero- zona en específico a mí me generaba mucho miedo. Pues es que es lo que estábamos diciendo, ¿no? De que de las zonas energéticas. Sí, claro. Y ¿a qué voy con esto? Pues que el concepto nuevamente del principio, ¿no? La persona fallecida y el ente llamado fantasma. Entonces, creo que aquí cumple también como Sí. Ujú. los estándares que estábamos hablando se cumple la condición sí. de que Y es un Skoll- fantasma. ¿Tú recuerdas cuándo fue? La primera vez es que O sea, o el primer recuerdo que tienes tú de algo. es curioso porque, por ejemplo, yo de mi amigo imaginario no tengo No, recuerdos. no lo recuerdas. O sea, yo por más que intento hacer memoria, por más que intento recordar alguna vez, lo único que tengo en la memoria es la última vez que yo hablé con él. Y de hecho, voy a contarla así rápido. Recuerdo que mi mamá me dijo, o bueno, eso lo recuerdo porque me contó mi mamá, que yo le ofreciera dulces a mi amigo. Yo recuerdo, y lo único que yo recuerdo de esa imagen es estar debajo de la mesa con sábanas azules, haciendo como una casa, digamos, formando una casita con sábanas y la mesa. Y lo único que recuerdo es estar ofreciéndole a alguien algo en una como coladera color azul. Y es todo lo que recuerdo. O sea, no recuerdo ni siquiera la forma que tenía ni nada, pero ese fue el primer recuerdo que yo tengo. De ahí en adelante sí llegué allá a escuchar cosas y demás, pero el primer recuerdo que yo tenga fue curiosamente el último o el único recuerdo que tengo ahora de ese amigo imaginario. Pero en general se puede decir que tu primer acercamiento con lo raro, con lo extraño, lo paranormal es el amigo imaginario, el Sí, evento sí, del amigo sí, sí, imaginario. Ahora yo les voy a decir algo bien creepy. Imagínate que el niño imaginario eres tú. Es que O sea, eso a lo mejor se escucha muy creepy, pero ¿qué tal si esa parte del niño ahora vive en ti y tal vez por eso no lo recuerdas? Porque es como cuando en Dragon Ball Z se fusionan Piccolo y De hecho, Kamisama es que incluso y ya se ven, vuelve parte de ti. incluso dicen, ¿no? O sea, O sea, que se escucha muy creepy, incluso pero puede una ser. de las hipótesis de los amigos imaginarios es precisamente como una, ¿cómo podría decirlo? Una interpretación, o sea, de ti mismo, o sea, tú haces Sí, como un reflejo, un Sí, sí, sí. espejo de ti, sí. pero externo. O sea, eres tú, pero en la vida real, ¿no? O sea, nunca había pensado en esta posibilidad, pero imagínate, mira, ahí te va, o sea, me estoy a lo mejor debrayando, Sí, a lo mejor me estoy debrayando lo que voy a decir, pero tú cuando eras niño, Skoll, tenías, bueno,
creciste con problemas de asma, que ¿Sí? son problemas respiratorios. ¿Por qué falleció el niño años antes? Madre. Sí. O sea, entonces, ¿por qué no pensar que ese niño imaginario, que ese amigo imaginario es el reflejo de tu, como que tú eres la reencarnación Puede probablemente ser. de Ujú. ese niño que tuvo ese padecimiento y bueno, que falleció por estas circunstancias? Entonces tú naces con un tema respiratorio y a lo mejor ese espejo del amigo imaginario, pues realmente es como tu yo de la vida pasada reflejándose y ofreciéndole esos dulces a lo mejor como de en este plano, ¿no? En esta vida. Estaría bien creepy. O sea, está muy creepy lo que estoy diciendo, pero nunca lo habías pensado. De ¿sí? hecho, hay dos cosas. Una, sí he querido como recordar y he querido así como que investigar, pero hay algo que me dice, no le busques. Por algo no quiero saber cuando tenía mucho esa duda de decir cuál era el nombre de mi amigo imaginario. De alguna manera le llamaba, algún nombre le tuve que haber dado, pero ni siquiera eso recuerdo. Y cuando intento o pienso como en investigarlo así, algo me dice, no, ni le busques por ahí. Y otra cosa que digo de las que dices, yo sí llegué a pensar ya años después, cuando ya supe todo lo de este niño y demás, que incluso este amigo imaginario fuera pues el alma de este niño. Sí. Que es pues, algo no que estaba en muchos paz. pensábamos, ¿no? Que posiblemente el alma errante de este niño, pues estaba por algo estaba ahí, ¿no? Pero era extraño, o a lo mejor estaba ahí con nosotros en ese departamento precisamente porque el contacto era contigo, ¿no? A lo mejor, o sea, el contacto era con alguien pequeño, con alguien con quien se identificaba y con alguien con quien a lo mejor podía tener contacto. Y nosotros de adultos, pues, no éramos capaces de percibir ni de sentirlo como tal, aunque sí nos pasaron muchas cosas. De las cosas más creepy que yo no me explico hasta el día de hoy, y digo esto me lo contaron porque, insisto, yo no recuerdo, una ocasión que yo estaba con mis padrinos y me enojé con una prima y le dije algo así como que le iba a dejar a mi amigo imaginario. No me enojé así en demasía, solo fue como una molestia de que me estaba haciendo burla y le dije que le iba a dejar a mi amigo. Y dice que después, esa noche, si no mal recuerdo... No fue esa noche, pero sí bueno, fue unos días después, ajá. Le movieron, ¿no? Ellos tenían como un mueble donde tenían muchos juguetitos, carritos, cosas así, y dicen que encontraron uno de esos carritos en la entrada. O sea, no afuera, sino cuando abrieron el departamento se encontraron con algo ahí. Ajá. Algo que era imposible que sucediera y que al parecer antes de esto no había sucedido, ¿no? Sí. O sea, entonces sí fue tal vez fue solo una coincidencia, pero pues es extraño, o sea, sí, se me hace muy creepy pensar que neta sí se hubiera quedado o hubiera ido y lo hubiera hecho, ¿no? Pero sí, tal vez es una coincidencia, como dices, pero sí, qué coincidencia, sí, ¿no? O sea, sí, la verdad sí. Y ahora, antes de ir con la última historia de la gente que nos escribió, quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan. Y sabemos que no solo nos escuchan en México porque nos damos cuenta en las estadísticas. Les mandamos un saludo a todos. Y los que no son de México, como lo dijo Deb hace un rato, aquí en México tenemos una fiel y hermosa costumbre que celebramos el Día de Muertos. Esto se lleva a cabo el 1 de noviembre por la noche, donde según la creencia, nuestros seres queridos que fallecieron regresan por una noche a territorio de los vivos. Y es por eso que acostumbramos poner un altar con flores, inciensos y todas aquellas cosas que los seres queridos disfrutaban en vida. Desde dulces hasta su platillo favorito, ¿no? Cigarros, cerveza, todo lo que les gustaba lo ponemos en nuestra ofrenda. Todo se coloca en el altar y según lo que creemos es que en la madrugada del 2 de noviembre todos los muertos visitan estos altares y disfrutan de todas las comidas y todo lo que les dejamos en las mesas. Hay historias de gente que cuenta que la comida o al siguiente día se encuentra como consumida, que los líquidos también ya no están hasta donde los habían dejado. Entonces esto hace crecer el mito de que efectivamente vienen y consumen las cosas que les dejamos. Hay mucha gente que dice que
que ha probado como la comida. Y que ya no sabe igual, ¿no? Que ya no saben igual. Sí. Digo, De hecho. no lo sé, o sea, sería difícil como decir, ya no sabe igual, pero no lo sé, ¿no? Puede ser que sí. Ahora, hay muchos conocidos que tengo que no son mexicanos y se sorprenden de esta costumbre. Y creo que es por la idea equivocada, entre comillas, de que adoramos la muerte como tal. Tal vez no están tan equivocados en que adoramos la muerte porque no creo que culturalmente le tengamos miedo a la muerte. Sabemos que es algo que va a llegar y sabemos que es algo que tenemos seguro en la vida y que realmente a la muerte no le tenemos miedo. Tal vez lo que le tenemos miedo es dejar a nuestros seres queridos Claro. desamparados o etcétera, ¿no? Pero esta costumbre no es adorar a la muerte. Para mí es venerar, como lo dijimos hace un rato, el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros en esta vida. De hecho, para la gente que no es de aquí de México, vean la película de Coco, donde creo que representan muy bien. Las costumbres que tenemos para Día de Muertos. Y también hay una película que se llama Libro de la Vida, que en esta también se plasma muy bien como la interacción que hay entre el mundo de los vivos y los muertos. Y esto lo comento porque voy a cerrar con una historia de Fabiola, una amiga también de hace muchos años, y esta incluso hasta me conmovió y pongan la atención porque creo que es muy bonita y acorde a las fechas que estamos por vivir. Fabiola me dice que ella es originaria de Cholula, Puebla, pero que sus papás se mudaron al Estado de México cuando ella iba a cumplir apenas un año. Dice que sus abuelos y la familia de su mamá viven todavía en Cholula y ellos visitan muy regularmente el pueblo. Dice que tienen la costumbre de pasar el Día de Muertos con su familia porque así se acostumbra desde sus bisabuelos, tatarabuelos. Entonces ellos, aunque viven en la Ciudad de México hoy en día, visitan la ciudad de Puebla para pasar con sus familiares. Me dice Fabi que sus abuelos murieron ya hace casi 10 años, los dos, y sus restos están en el Panteón de los Cerritos, que está como a 2 kilómetros de la que era casa de sus abuelos. Dice que en este panteón están enterrados la mayoría de todos sus familiares, por lo cual van cada año a arreglar sus tumbas y a pasar la noche en el lugar. Hay algo que acostumbra mucha gente, incluso en la misma ciudad, de ir a pasar la noche del 1 y la madrugada del 2 de noviembre en la tumba de sus seres queridos. Eso es algo muy, muy común. Fabi tenía 5 tíos, pero que desafortunadamente ahora solo quedan 2, su mamá y su hermana Antonia. Su hermana Lupe murió hace 4 años, es exactamente el 15 de julio del 2018, y a ella no la enterraron en ese panteón, a ella la enterraron sus hijos en la Ciudad de México. O sea, digamos que sus restos no están en ese panteón, en el mismo panteón de los abuelos. Y lo que les voy a contar ocurrió en el 2018, justo ese año. Dice Fabi que el panteón es muy pequeño, por lo cual los dueños de las tumbas se conocen casi todos, y esto es muy común en pueblos pequeños. Claro. La mayoría se conoce, o sea, incluso porque como el de la tumba lo ves todos los años, sabes quién es su familia, sabes quién es, cómo se llaman. Dice que llegó el Día de Muertos y la familia de Fabi se disponía a visitar las tumbas de los abuelos y de sus familiares, pero que se tardaron más de lo común porque uno de los primos había mandado a componer la camioneta en donde se iban a ir y se la entregaron ya muy tarde. Ella me cuenta que llegaron como a las 9 o 10 de la noche cuando ya todo estaba oscuro, prácticamente el panteón estaba repleto de gente, lleno, claro. Y que cuando llegaron a la tumba de los abuelos, porque fue la primera que fueron a visitar, se dieron cuenta de que la tumba tenía un par de flores blancas encima, que estas flores eran idénticas a las flores de una tumba vecina, o sea, una tumba que estaba a un lado. Okay. La mamá de Fabi se acercó con la familia de esa tumba y les dio las gracias por las flores. Les digo gracias, ¿no? Por poner esto a los abuelos. Dice que la familia de esta tumba les dijo que de nada, ¿no? Que estaba bien, pero que quien las había colocado era Lupita, su hermana. La mamá de Fabi se quedó en shock, pues su hermana había muerto meses antes. Entonces le dijo que eso era imposible, que no podía ser porque su hermana había muerto meses antes. Y que una de las señoras de la tumba de junto le dijo, no, es que yo hasta platiqué con ella.
O sea, yo platiqué con ella y ella nos pidió estas 2 flores y las puso ahí. Dicen que la mamá de Fabi comenzó a llorar, la familia también, incluso dicen que los familiares de la tumba de juntos se pusieron a llorar porque pues pensaban que tal vez el alma de Lupita no podía descansar sin ir a venerar a sus padres, que incluso le rezaron a Lupita para que descansara y todo, pero que esto fue muy impactante para ellos porque No, pues cómo no. Lupita hizo su aparición antes que todos para dejarles, y lo más interesante, para mí lo más impactante es la interacción. Sí, O sea, porque sí, si alguien te dice, es que yo vi pasar a Lupita que falleció hace 3 días o meses, es bueno, te la imaginaste. Pero que tú tengas la interacción de platicar con esta persona Y darle un par de rosas, ¿no? es muy tan... O sea, ¿cómo los agarró? Sí, O sea, estás ¿cómo hablando las que puso? tuvo que haber tenido algo físico, o sea, para poder estar tomando Pero- las flores, ¿no? Estamos hablando que la festividad del Día de Muertos es cuando se les da permiso a los muertos de venir al plano de los vivos. Terrenal, ¿ah? Ujú. Entonces, digo, híjole, no sé ni qué pensar. Me conmovió mucho y me dio mucho escalofrío también el pensarlo porque pues es algo impactante. O sea, es que imagínate que te digan, es que vimos a tu hermana que murió hace 3 meses. Sí. Pero nosotros tenemos una historia parecida en la familia. Pero lo extraño aquí es que no es una persona que hubiera estado muerta, sino una persona que no Bueno, estaba sí, sí, sí. físicamente ahí. Sí, digamos que sí hay una variación, Sí. pero sí es algo como una aparición Sí, de alguien que era imposible que estuviera. Bueno, no imposible, sino que que no estuvo ahí. corroboró dijo, que ajá. dijo que no estuvo ahí. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tal vez simplemente sí fue la manifestación de algo que tomó la forma de Lupita. Como Sí, un ángel. Tal vez, no lo sé. No lo sé, o sea, es difícil para Ahora, mí. es que El día es- que me lo contaron, yo me quedé en shock, así como Como ahorita me nosotros. conmovió. Incluso debo decir que hasta sentí como feíto, así como en el pecho, Como de decir, tristeza. híjole, ¿por qué? O sea, ¿qué sentiría esta persona? O sea, si se manifestó, ¿qué es lo que estaba pasando para ir, no? Porque lo más extraño es que sus restos no están en el mismo lugar. O sea, Exactamente. los restos están... Eso fue lo que me hizo ruido. O sea, los restos están en otro lugar. En la ciudad. Entonces a lo mejor esa lejanía, no hay ese vínculo a lo mejor, porque a final de cuentas fue a visitar la tumba de sus papás. ¿No? Está fuerte la historia, Está cañón. conmovedora, Está muy, muy, muy pero cañón. la guardé como para el final del programa y para que quedaba muy acorde con las Sí, fechas claro. y lo que vamos a vivir. Yo le invito a la gente que nos escuche y que es de México que no se olvide de colocar sus altares, de colocar sus ofrendas para la Ajá. gente querida, y no tanto por el hecho de que efectivamente esté 100% convencido de que vienen y de que están aquí. Pero creo que sí es una manera de recordar, De honrar. el recuerdo de la gente que amamos en vida. Yo creo que es una bonita festividad, algo muy bonito el colocar tu ofrenda, el Sí. colocar las fotos de la gente que amas aún, pero que ya Sí. no está con nosotros. Y eso a mí me da como, me hace sentir muy bien porque cuando ponemos la ofrenda, nuevamente veo fotos de mis abuelos, de la Sí. familia que ya no está, y nuevamente los recuerdo, porque Sí. tal vez en la película de Coco suene como una niñería, pero sí se nos va olvidando incluso la imagen de la gente que ya murió. Y el colocar las fotos, recordarlos es bastante bonito, bastante bello. Yo les digo a la gente que nos escucha, de verdad, que coloque su ofrenda, que no se olvide. E incluso invito también a la gente que no es de México y que no acostumbra este tipo de cosas, que se involucre un poco en esta festividad, porque creo que lleva un fondo muy bonito, que te hace sentir gratitud y te hace sentir un bienestar muy grande. De hecho, por ejemplo, el hecho, no sé si sea el único, no creo, obviamente, pero que me hace también emoción pensar que el día que yo ya no esté, sé que mi familia va a tener esa, o bueno, espero
que tenga esa iniciativa de decir, ok, pongo su foto, ¿no? Ujú. Y que si tal vez sí existe un más allá y si tal vez sí tengo permiso de regresar ese día, entonces y el yo pensar que una vez tal vez durante el año pueda ver de nuevo a mi familia, me hace sentir algo muy bonito, ¿no? Yo creo que es Sí. lo bonito de esta De esta festividad. festividad. Y yo creo que sí, como dices, incluso si no son de México, si son de otro país y se quieren involucrar y hacerlo, háganlo, de verdad. Simplemente es una manera de honrarlo. Y a lo mejor tienen miedo de hacerlo mal o demás, no importa, háganlo, investiguen y váyanlo haciendo año tras año, que se les genere a lo mejor esa tradición porque realmente es muy bonito. Pues sí, yo creo que sí tienen razón. Igual si hay personas que tengan la oportunidad de visitar México en estas fechas, en algún momento de su vida, yo los invitaría mucho que vayan a un panteón, que se acerquen, Sí, porque es una experiencia muy bonita, Sí, ¿no? sí, sí. El convivir, el ver a las familias, cómo recuerdan a sus seres queridos que ya no están en vida. Sí. Sí, es muy bonito. Sí, la verdad sí. La verdad es que sí es algo, una parte de la cultura mexicana que me encanta. Creo que después del traje de charro, no hay nada más mexicano que Que el Día de Muertos. que el Día de sí. Muertos. Creo Cierto. que es algo que nos representa en todo el mundo. Creo que todo el mundo conoce a México por esta festividad del Día de Muertos. Y Sí. qué bonito, qué padre que la gente... Y es que viene realmente Nos vea. de las raíces, de las culturas que aquí existieron. O sea, prehispánicas, exactamente. con adaptaciones de, digamos, de la religión y de todo de lo que llegó en algún momento también con la conquista. Pero la verdadera raíz Ajá, viene exactamente, de las exacto. culturas prehispánicas. Sí, y eso está muy padre, ¿no? Porque también, como lo dijimos, no es que adoremos como tal A la muerte. pero no le tememos. Bueno, al menos yo no le temo. Sí, de hecho. No, y nadie, yo creo que en Creo Día que de nadie Muertos le- nadie le tiene miedo a la le muerte. tiene miedo a la muerte. Ajá. Y lo que hacemos es honrar el recuerdo de nuestros seres queridos. Y pues por esta ocasión se nos acabó el tiempo porque ya nos alargamos un poquito. Gracias por escucharnos y Skoll, si quieres hacer una despedida para cerrar ya este programa. Pues muchas gracias antes que nada, bueno, antes que de terminar, gracias por llegar hasta acá, gracias por el apoyo que nos han estado dando, gracias por realmente el crecimiento que hemos visto y que pues justamente no nos damos cuenta que no solamente aquí en México, también nos escuchan en otros países como España, Ecuador, Estados Unidos, que de verdad cuando nos dijiste, Ava, sentí muy bonito. Y pues qué mejor que hacer este especial en esta semana del terror en iVoox. Y pues yo creo que es algo que disfrutamos todos. Y pues nada más sería eso. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en la próxima. Dep. Pues sí, muchas gracias a todos, a toda la gente bonita de la plataforma de iVoox, a toda la gente que nos sigue, que nos ha hecho crecer, y justo, es como dices, la gente que, tanto de México como pues de fuera de aquí del país, un gran abrazo, muchas gracias por seguirnos, de verdad nos da mucho gusto pues que nos reciban en sus oídos cada semana, cada programa, un gustazo estar aquí grabando con ustedes, Skoll, Ava. Y pues se vienen más historias, se vienen más programas, se viene el aniversario, se viene el Día de Muertos. También. Entonces creo que son fechas muy bonitas. Ya estamos por cerrar también el 2022. Estamos ya a un pasito y pues nada, ¿no? Seguir creciendo, seguir con esto y seguir escuchándonos. Exactamente, y bueno, yo soy Ava, gracias por escucharnos, queridos incógnitos, y estén pendientes de nuestras redes sociales, estén pendientes de TikTok, de Facebook, de Instagram, de todas las plataformas de audio, porque se vienen cosas interesantes, se vienen más contenido, ya tenemos proyectos para más adelante, queremos crecer más y queremos presentarles contenido de mayor calidad y que los entretenga cada semana. Y gracias, suscríbanse si no se han suscrito a nuestras diferentes plataformas, eso nos ayuda muchísimo, de verdad, gracias, un saludote y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.